Tu voz me llama a confiar. Yeshua, eres mi roca fiel. Mi alma canta. Total. Hoy se leen dos parashas seguidas, y justamente se acaba el libro de Levíticos. Y antes de leer la parasha, vamos a hacer la bendición de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu be'emirotav v'tzivanu la'asot al divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Rey soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a leer Levíticos 25, verso 1. Y Bear Beocotai significa en el monte, en mis estatutos. Bear Beocotai es la palabra en hebreo, y el hebreo es el lenguaje santo. Es el Lashon Kadosh. Lashon Kadosh es la lengua santa. Y dice así: Adonai habló a Moisés en el monte de Sinaí. ¿Dónde habló el Señor a Moisés? En el monte de Sinaí. Entonces, todas estas palabras que estamos leyendo en Levíticos, el Señor se las dio a Moisés en el monte de Sinaí. Entonces, no solamente fue las tablas de la Torá, las 10 palabras, sino que también toda la Torá el Señor se la entregó a Moshe en el monte Sinaí. Por lo tanto, el libro de Levíticos tiene una conexión. Estamos en Génesis, Éxodo, Levíticos. Por lo tanto, Éxodo y Levíticos son un solo libro. ¿Os acordáis que avanzamos la primera palabra del libro de Levítico, capítulo 1, verso 1? En nuestra versión no lleva la palabra I, que es la letra Bab. La palabra I, que es la letra Bab, está en el hebreo, que dice Adonai llamó a Moshe. Por lo tanto, la palabra I es un puente entre lo anterior y lo posterior. Es como decir los maestros y alumnos. Ese I conecta a los maestros y a los alumnos. Por lo tanto, la letra I, la letra Ba, es la que une el libro de Éxodo y el libro de Levíticos. Entonces, en esta parasha vamos a ir hablando acerca del sábado del séptimo año, o el año del descanso, el año del jubileo, las misbot de propiedad de la tierra y economía durante el año del jubileo, trabajo y lo permitido del año del jubileo, la no idolatría, guardar el sábado. Y en la parashá Be'ejocotai, si nos da el tiempo, hablaremos sobre las bendiciones al seguir la Torah, las dificultades por desobedecer la Torah, y neder bo, o voto relativo a propiedades, tierras y animales. Estáis viendo mi pantalla aquí, los hermanos del Zoom. Tenemos dificultades para mostrar las letras hoy. Ok. Levítico 25, 1 y 2 dice: Y Adonai habló a Moshe en el monte Sinaí y le dijo: Dile a los hijos de Israel, cuando entréis en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Adonai. La frase que dice: y Adonai habló a Moshe en el monte Sinaí, como decía hace un momento, nos conecta
justamente a las palabras o es la evidencia que el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, justamente cuando estaba hablando del libro de Éxodo. Ahora, cuando dice que el Señor le va a dar una tierra, la pregunta es, ¿el Eterno le dio esta tierra en propiedad perpetua o en alquiler perpetuo? Propiedad perpetua. Vamos a ver qué dice la palabra. Si bien es cierto que Dios le entregó la tierra de Canaán a Abraham, no fue una transferencia total de propiedad. Dios conservó la propiedad de Canaán, en cambio le otorgó a la descendencia de Abraham un arrendamiento a largo plazo, un arrendamiento perpetuo, aunque también incluye un desalojo temporal, porque por los incumplimientos de los términos del arrendamiento. En el versículo 2 dice, cuando entres a esta tierra te daré. Cuando dice te daré, en el hebreo la palabra daré es Natán. Y la palabra Natán en hebreo es dar. Y en el sentido de la palabra es concedido, dado, añadido, repartido, un regalo, algo asignado o reservado para ti. Natán no se refiere a una transferencia de propiedad como algo que se da para que lo uses como si fuera tuyo. Es como el presidente. La presidencia no es suya. ¿De quién es la presidencia? Es del pueblo, pero aquí el pueblo no pinta, ¿no? Aunque no se cumpla eso. Cada cierto presidente debe ejercer por un tiempo. Es el mismo caso donde Dios le entrega la tierra a Abraham en arrendamiento, no en venta. Adonai conservó la propiedad, pero Israel obtuvo el uso de ella. ¿Por qué es importante este principio bíblico fundamental sobre la tenencia de la tierra, sobre poseer algo que no es nuestro? Lo que Israel tenía en los días de Josué y tiene hoy no es una propiedad perpetua de la tierra de Israel. Más bien, es un contrato de arrendamiento perpetuo. Porque luego vamos a ver cómo el Señor dice, mía es la tierra. ¿De quién es la tierra? Es de Adonai. Él lo sigue diciendo, la tierra es mía. No es tuya, Israel, es mi tierra. Por eso que Adonai no permite. Shalom, shalom, bienvenidos. Bienvenida a esta familia hermosa que nos visita. Fuerte aplauso para ellos. Pongan una silla más allá. Si no van a preparar el cinto, sigue. Aleluya. Entonces, cuando la palabra está diciendo que Dios le entregó la tierra a Israel, no se le entregó en propiedad perpetua, es un arrendamiento perpetuo. Lo que Israel tiene que hacer es cuidar la tierra, proteger la tierra, porque es de Adonai. Es como nuestros hijos. ¿Usted cree que los hijos son nuestros? ¿De quién son esos tres muchachitos que están ahí? De Adonai. Porque dice que el Señor nos da herencia. Herencia de Adonai son los hijos. Lo mismo pasa. Israel no es dueño de la tierra. Israel es el protector, el que tiene que cuidar la tierra. Tiene que ser luz, tiene que cumplir todos los mandamientos. Cuando Israel desobedeció a Dios, Dios los expulsó de su tierra. Dios permitió que ellos fueran expulsados. ¿Cuántos Shemitah? ¿Os acordáis de los Shemitah? 70 años fueron expulsados de la tierra, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque no cuidaron la tierra. Así que es muy importante establecer que esa tierra le pertenece a Adonai, le pertenece al Señor. Es su tierra, es mía, es la tierra.
Y aunque Israel haga lo que haga, el Señor va a respetar su pacto, porque es un pacto perpetuo, que no está condicionado a lo que haces o a lo que no hago. Él es el dueño de la tierra. Por eso todo el mundo quiere destruir Israel. Por eso tanto antisemitismo en nuestro país. Qué vergüenza me da que un presidente esté provocando el peor antisemitismo de toda la historia en España. Es una vergüenza que se esté promoviendo el antisemitismo aquí, dando el apoyo a Hamas y a la causa del terrorismo, que todos sabemos muy bien que esto tiene que ocurrir. Al final Israel se va a quedar sola. Ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Pensamos que Trump, Estados Unidos, es el protector. Y no. Quien protege a la niña de sus ojos es el Señor, es Adonai. Y esto es para que el pueblo escogido de Dios clame. Usted puede decir, pero ¿cómo al pueblo de Dios le está pasando esto? Le está pasando lo mismo que le pasó en Egipto. Quieren exterminarlos con trabajos duros, con trabajos pesados. Pero Adonai escuchó el clamor de su pueblo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Israel hoy en día? Clamar a Dios. Tienen que buscar a Dios y Dios los escuchará. Y el éxodo será mayor que el primero. Y dice que las maravillas que sucedieron en Egipto volverán a ocurrir en este tiempo. Lo dice la palabra. Lo dice la Biblia, que ocurrirán maravillas aún mayores que la que ocurrió en Egipto. Pero al final Israel se va a quedar sola en esta noche. Todo el mundo le hará la espalda. Estamos viendo a Edom y a Ismael unirse. Estamos viendo cómo estamos en el inicio de Ezequiel 37, Ezequiel 38, la guerra de Gog y Magog, ya en los últimos tiempos. Estamos viendo todo esto. ¿Sabe por qué? Porque el mundo quiere destruir la tierra de Israel. Quiere aprovecharse. El problema hoy en día de todo el mundo, si usted se está dando cuenta, las naciones van en contra de Israel por causa de la tierra. El problema es la tierra. El problema principal aquí es la tierra. Él lo quiere en Jerusalén, porque sabe que en Jerusalén hay un poder especial. Ahí es el jardín del Edén. Ahí fue donde el Eterno formó el jardín del Edén. Es el monte Moriah, ahí donde Jacob soñó con una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Eso es Jerusalén. Conecta la tierra con el cielo. Eso es Jerusalén. Es la conexión entre la tierra y el cielo. Y si el enemigo destruye esa conexión, la Biblia y Dios son una mentira. Pero eso no va a ocurrir, porque Dios no es mentiroso, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice, mía es la tierra, y Él volverá a su tierra. Así que no piense que Israel tiene la propiedad perpetua de la tierra, tiene un arrendamiento perpetuo. Anoche hablábamos, ¿no?, en casa, cuando no decimos ejamotzi, cuando no damos la bendición de Shabbat. Anoche tuvimos un Shabbat en casa espectacular, con Carlos, con Miriam, con sus hijos en casa. Y me decía Carlos, Moisés, tiene que enseñarnos a hacer Shabbat también. Disfrutamos tanto con ellos, con otras familias también que fueron a casa a hacer Shabbat. Y eso es Shabbat. Eso es Shabbat, que usted tenga invitados en su casa, que usted pueda aprovechar y enseñarles estos principios. Y anoche hablábamos y decíamos, cuando no bendecimos a Dios por la comida, realmente es una falta de respeto, porque es como si estuviéramos robándosela a Dios. O sea, Él te da, tú lo tomas
no le dice gracias, es como si le estuvieras robando. Cuando no damos la gracia, cuando no hacemos las bendiciones, cuando no agradecemos a Hashem, cuando no bendecimos a Él, es como si estuviéramos robándole la comida. Y luego el Señor puso otra norma, otra ley, la ley del Shemitah. ¿Qué dice Levítico 25, verso 3 al 7? Y es importante leer esto, porque el Señor puso ordenanzas en la tierra. Levítico 25, 3 al 7 dice: durante 6 años sembrarás tus campos, y durante 6 años podarán tus viñas, y recogerán su fruto. Pero en el 7º año, la tierra tendrá un Shabbat de descanso. Ya no solamente el hombre tiene que descansar, sino que la tierra tiene que descansar. Pastor Miguel, que usted es un buen payés, un buen agricultor, ¿qué pasa con la tierra cada 7 años? ¿Por qué la tierra tiene que descansar en el 7º año? Porque la tierra tiene que recuperar todas las propiedades que tenía y todo lo que se ha sembrado durante los 6 años, los nutrientes y todo de la tierra, en este año de descanso se tiene que recuperar. Pero sorprendentemente, yo que vengo del sur de Andalucía, allá los labradores en Andalucía respetan el Shemitah. Lo respetan aún sin saberlo, aún sin saber en qué consiste eso. Ellos dejan la tierra en barbecho durante 1 año cada 6. Y esto es una verdadera maravilla, porque las órdenes, es decir, los mandamientos de Adonai, nos gusten o no nos gusten, pero se están cumpliendo uno tras otro. Y aún la gente que no conoce, que no sabe, lo está haciendo inconscientemente, pero lo está haciendo. Porque se han dado cuenta de que es una gran ventaja, porque la tierra luego da el fruto muchísimo mayor. Porque ha recuperado todos sus nutrientes y todo lo que durante 6 años la tierra ha gastado. O sea, esto es maravilloso. Wow, y este es el año del Shemitah, que significa redención. La redención. Amén. Aleluya. Por eso hay que preguntar a los hombres sabios. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Imagínense, lo natural se refleja en lo espiritual. Entonces, si Dios es agricultor. Él, por excelencia, la primera profesión o carrera del mundo es la agricultura. Él dice, se define como el agricultor. Él es el agricultor. Entonces, ¿quién sabe de tierra? Adonai, creador de la tierra. Mi padre es el labrador. Claro, mi padre es el labrador. Exactamente. Entonces, el Señor ordenó unos parámetros para cuidar la tierra. Por eso es que hoy en día cada vez los productos son más procesados, porque ya no vienen con la fuerza que se necesita, porque no hacen el Shemitah. Las verduras, las frutas cada vez llevan más aditivos. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza, no tienen los nutrientes de la tierra, por no respetar el Shabbat de descanso. Dice, no sembrarán tus campos, ni podarán tus viñas. No cosecharán lo que crezca por sí solo, ni recogerán las uvas de tus viñas descuidadas. La tierra tendrá 1 año de descanso. Imagínense. Ahora eso se necesita fe y confianza para no sembrar 1 año entero. Imagínate que tus ingresos, tu sustento dependen de la agricultura. Y ahora durante 1 año no vas a sembrar, no vas a trabajar. ¡Wow! Señor, yo quiero ser Shemitah, no quiero trabajar 1 año. Pero eso es una fe y una confianza de sobreabundancia que el Señor te dará el 6º año. En el 6º año, tú vas a recoger el doble para sustentar el 7º año. Eso es tener fe y confianza en Adonai, en el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces dice, todo lo que la tierra produzca durante el año sabático será alimento para ti, para tu siervo, tu sierva, para el trabajador asalariado
y el residente temporal que vivan contigo, así como para tu ganado y los animales salvajes de tu tierra. Todo lo que la tierra produzca podrá ser comido. Entonces ese séptimo año se conoce como el año Shemitah. Shemitah. Moisés quiere que todos los que lean este pasaje de los libros de Levítico sepan que si bien la información no fue comunicada al pueblo cuando se dieron las instrucciones con respecto al Shemitah, no obstante fue dada en el Sinaí y tiene la misma autoridad que las instrucciones dadas previamente. Así como Adonai trabajó durante 6 días cuando creó nuestro universo, ¿y qué pasó en el séptimo día? Él cesó, él descansó. Asimismo, el Eterno le pide a la tierra que trabaje durante 6 años y luego permitirle que deje de trabajar en el séptimo año. O sea, es un recordatorio, igual como nosotros cada semana no trabajamos el sábado, intentamos no trabajar, intentamos, porque no estamos en Israel para seguir al pie de la letra todo, pero el Señor conoce nuestro corazón, nuestra intención, que hay de obedecer sus mandamientos. Entonces yo hago lo mejor que puedo. Eso es lo mejor que puedo. Es lo que yo tengo que hacer. Amén. De acuerdo a tus posibilidades. Ahora, hacer esto o no hacer esto no significa que yo pierdo mi salvación. Solamente voy a ver el rendimiento, las bendiciones de obedecer sus mandamientos. Este Shabbat no era para los israelitas, sino para el resto de la tierra. El año sabático era para beneficio de la tierra, era para que la tierra se beneficiara. Está escrito en Levítico 25:8, contad 7 Shabbat de años, 7 veces 7. ¿Cuánto es 7 por 7? Oh, qué bien. Sabemos contar, sabemos multiplicar. ¿Y cuánto es 7 por 8? 56. Muy bien. Matemática. Dice, contad 7 Shabbat de años, 7 veces 7. ¿Cómo es el Señor lo que nos prueba, ¿no?, las matemáticas? De modo que los 7 Shabbat de años son un periodo de 49 años. Entonces haré sonar la trompeta. Entonces haréis sonar la trompeta, el shofar del jubileo, el 10 del séptimo mes. ¿Cuándo es eso? En el día de Yom Kippur. Haréis sonar la trompeta del shofar por toda la tierra y santificaréis el año 50. ¿Qué es el año 50? Jubileo. El año del jubileo. Por eso del jubileo viene la jubilación. Y los que se jubilan ya no trabajan. La palabra jubilación viene de jubileo. Es una libertad del trabajo. Y de alegría también. Claro que no va a trabajar si no le contento, porque tiene todo el tiempo para dedicarle al Señor. ¿No? Entonces, ya a usted le toca ya muy pronto la jubilación. Aleluya. 3 meses y pro. ¡Oh, aleluya! Muy bien. ¡Qué lindo! Y el año 50 proclamaréis libertad en toda la tierra, a todos sus habitantes. Será un jubileo para nosotros, y cada cual volverá a su posesión y cada cual a sus familias. ¡Qué tremendo! Porque justamente en el año del jubileo, los que eran esclavos, que esclavos no es como nosotros pensamos. Ahí los esclavos quizás tenían una deuda y no podían pagar esa deuda y tenían que pagarla trabajando. Tenían que pagar sus deudas trabajando. Pero mientras ellos trabajaban también tenían privilegios, eran tratados como uno más de la familia. No piensen que estaban con el látigo allí. Pero cada vez que se acercaba el jubileo, ellos recuperaban su libertad. Ya no tenían que trabajar más para pagar las deudas, y había una condonación de deudas. Ellos recuperaban sus tierras. Entonces todo el mundo estaba esperando el jubileo. Entonces era una fiesta. El significado de la palabra jubileo es Yobel. Yobel.
¿Por qué se proclama el año del jubileo justamente en el día de la expiación? Dice, más que cualquier otra festividad del calendario bíblico, Yom Kippur enseña sobre el sacrificio expiatorio de Yeshua y el perdón de los pecados. Entonces, las fiestas del Eterno me muestran a Yeshua, me muestran lo que Yeshua hizo allí en el madero, justamente en Yom Kippur, donde se sacrificaba, donde era el día del perdón de los pecados. Y era justamente en este día que se proclamaba el año del jubileo. ¡Qué mejor! ¡Qué momento profético más hermoso! Que en el año del jubileo, en la fiesta de Yom Kippur, que para nosotros el Yom Kippur significa Jesucristo, significa Yeshua, lo que Él hizo por nosotros en el madero, nos libertó. Y si del Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es nuestro Yom Kippur. Yo si no veo a Yeshua en las fiestas bíblicas, para mí es un mismo más. Para mí eso es judaizar, porque yo no vengo a judaizar, yo vengo a seguir a Yeshua. Y Yeshua está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese debe ser nuestro centro cuando usted estudia el Antiguo Testamento o la Tanaj, llamado en hebreo la Tanaj. Usted tiene que ver a Yeshua, tiene que buscar a Yeshua, tiene que buscar tesoros. Y no se puede explicar el Nuevo Testamento sin estudiar el Antiguo Testamento. No se puede, y no se puede entender muchas cosas del Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Entonces los dos son uno solo. Por eso a veces hay que circuncidar la Biblia, ¿no? Quitar esa hoja de en medio y una hoja en blanco que separa el antiguo con el nuevo, ¿no? A veces tengo que quitar esa hoja y decir, ya no hay separación. No existe separación. Es un solo libro. Y la misma Escritura dice que toda la Biblia es apta para ser enseñada. Entonces, ¿qué día más profético proclamar la libertad en el día de Yom Kippur? Donde todos nuestros pecados, todas nuestras deudas eran perdonadas. Dice, la ley del jubileo es uno de los mejores ejemplos del fundamento que sustenta los 613 mandamientos de Dios. Dice, amarás a Adonai tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor hay que demostrarlo, no solamente es un amor platónico, no solamente decir cariño, mi amor, yo te amo, te quiero como anoche, ¿no? Eres el beso de Dios, ¿no? Tú enderezas mi vida, no eres mi estaca. Yo me quiero que tú no me sostiene, ¿no? No me deja ir, ¿no? No solamente es un amor platónico que yo solo tengo que decir, no, yo tengo que demostrárselo. Por eso me encantan las palabras en hebreo, porque el hebreo implica una acción. Yo tengo que hacer. No solamente es hablar. Y el año del jubileo es el mejor momento para proclamar mi amor al prójimo. Yo te perdono, yo te pido perdón. Todo lo que tú me debes queda olvidado. O sea, los 613 mandamientos que tiene este libro se resumen en dos. ¿Qué dijo Yeshua, el más grande mandamiento? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, el año del jubileo demostrará ese amor de Hashem hacia el prójimo a través tuyo. Escúchenme, la tradición no puede anular el amor. Me encantó el rabino cuando dijo,
¿Ustedes creen que yo tengo que usar kipá porque la tradición me lo dice? Yo no puedo. Si ustedes quieren, yo no uso kipá. ¿Se acuerdan, no? El que ha crecido en Israel, que esto es una tradición. Esto no está escrito en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que te tienes que poner esto, no lo dice. Pero es un recordatorio, es una señal para el hombre. Porque al hombre le cuesta ser espiritual. Cuando yo me pongo esto, estoy diciendo, por encima de mí está Hashem. Yo no puedo crecer más arriba de aquí. Él gobierna mi vida. Y yo decía que hay más mandamientos para que el hombre los cumpla que las mujeres. Porque el hombre es menos espiritual, necesita que el Eterno lo enderece, necesita que el Eterno le hable. Sí, así es. El hombre es más racional, la mujer es más espiritual, la mujer es sensible y ve cosas que el hombre no ve. Es así, por eso el Señor dice, yo te daré una ayuda idónea, no errónea. Es así el hombre. Y lo que me encanta de eso es que el rabino siempre nos enseña que el más grande mandamiento es el amor. No es usar kippah, no es usar talit, no es hacer Shabbat, no es celebrar fiestas. Eso lo hacemos por amor, porque la palabra lo dice. Pero el más grande mandamiento es el amor al prójimo. Eso es el más grande mandamiento. Anoche le decía a nuestros invitados en casa, el hecho de tener invitados en mi casa, en el judaísmo se dice que es más grande recibir invitados a tu casa en Shabbat que la misma presencia de Adonai. ¡Wow! Eso es muy chocante, es muy fuerte. Pero dice, si me amáis, ¿no? Guardad mis mandamientos. Y el más grande mandamiento, aparte de amar al Señor, es amar a tu prójimo. ¿Y cómo lo vas a amar a tu prójimo si no le demuestras que le amas? Hay que demostrar que amamos al prójimo. El Mesías y la libertad del jubileo. ¿Cuál es la diferencia? Hay dos palabras hebreas comunes. Libertad es derot y hofes. ¿Y cuál es la diferencia? Hofes se refiere a una liberación temporal con la posibilidad de volver a la servidumbre. Cuando se relaciona con el año Shemitah, indica el tipo de libertad, que es derot. Derot se utiliza cuando se aplica a la libertad permanente y a la libertad independiente, y se utiliza cuando la libertad se aplica al año del jubileo. Había una libertad temporal y luego había una libertad permanente. Y esa libertad era el año del jubileo. El Levítico 25:10 dice: y proclamad libertad, que es deror, en toda la tierra a sus habitantes. Y es en esta época que se perdonaban todas las deudas, y el regreso de los esclavos se llamaba liberación del jubileo. ¿Os acordáis quién habló acerca del jubileo? Dice la palabra deror, que es libertad permanente, se utiliza varias veces en el Tanaj, pero la más significativa está en Isaías 61. ¿Qué dice Isaías 61? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuando me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a proclamar nuevas a los prisioneros. Aquí entonces es la palabra deror, libertad es deror. Imagine que usted es un esclavo
porque debo una gran suma de dinero. Imagínense, yo soy esclavo porque debo una gran suma de dinero. Al sonar el shofar del año del jubileo, tus deudas son todas perdonadas. Todas tus deudas son perdonadas. Cuando tú escuchas el shofar en fiesta de Yom Kippur en el año del jubileo, todas tus deudas son perdonadas. Y significa que has quedado completamente libre. Así es la salvación. Yeshua es nuestro año del jubileo. Qué lindo, qué precioso. Él es nuestro jubileo. Él es el shofar en las manos de Hashem. Él tocó aliento de vida. Cuando tú tocas el shofar, es el aliento. Yo siempre digo que para que este cuerno de carnero, llamado shofar en hebreo, esté aquí presente, un animal tuvo que haber muerto. Para que usted y yo estemos aquí presentes, un cordero tuvo que haber muerto. Yeshua. Nosotros somos como este shofar. Cuando se arranca este shofar, muere algo, muere un animal, en este caso murió Yeshua, para que nosotros tengamos vida. Cuando usted huele este shofar, cuando está recién arrancado, después de unos días, huele a carne podrida. Es olor insoportable. Así es cuando nosotros aceptamos al Señor, venimos al Señor, venimos por esta costumbre, salimos afuera, seguimos fumando, seguimos haciendo cosas, seguimos pecando. Y poco a poco el Espíritu Santo, a través del aceite, el aceite que se echa aquí, ese olor va desapareciendo. Va desapareciendo y va desapareciendo y va desapareciendo, hasta que un día ya no huele. Y puede salir un sonido nítido. ¿Y quién emite el sonido? El soplo. No es el shofar, es el aliento de Adonai. Es el soplo de su espíritu. Por lo tanto, si hay carne en tu vida, ¿qué necesitamos? Aceite. Aceite de unción. Entonces, cuando las personas escuchaban el toque del shofar, ellos proclamaban libertad. Es mi libertad. Yeshua leyó estas palabras en una aliyá en la sinagoga. ¿Sí? Eso está en Lucas capítulo 4, verso 18. Él entró en una sinagoga cuando en día de Shabbat, en día de reposo, y se le dio a leer una porción de la palabra, como nosotros leemos la porción que nos toca leer. Y justamente en ese día, en Lucas 4, 18, Yeshua tiene que decir unas palabras. ¿Y cuáles son las palabras? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año favorable del Señor. Y él termina diciendo: estas palabras se han cumplido hoy. Wow. ¿Usted cree que la casualidad que Yeshua entrara a la sinagoga en ese día, y el Hasán, cuando le da la Haftarah, le da el rollo del profeta Isaías, y justamente tocaba leer ese párrafo, porque ese es el orden? Y Yeshua se movió en el orden, y el Espíritu se movió en el orden. Entonces, vemos el cumplimiento profético de Yeshua con el año del jubileo. Dice: esta palabra se ha cumplido hoy, dando a entender que Él es el Mesías. Él es el Mesías de Israel. Ahora, si ustedes comprueban Isaías 61 con Lucas,
hay un párrafo que no está en Isaías, pero está en Lucas. ¿Y sabe cuál párrafo es que no está? Lo quitaron de la Tanaj. Cuando él dice la recuperación de la vista a los ciegos. La recuperación de la vista a los ciegos fue quitada aposta en la Septuaginta. En la Septuaginta traducción, los judíos quitaron de la Tanaj la frase recuperación de la vista a los ciegos. En la Septuaginta alrededor del año 130 después de Cristo, y quitaron esto. Miren, presta atención. Quitaron esta frase para evitar que los judíos cambiaran su camino hacia el conocimiento de Yeshua. Porque antes de que Yeshua naciera, todos los rabinos enseñaban que el Mesías realizaría 3 milagros de prueba. Todos decían que para que el Mesías pudiera reconocerse delante de todos, tenía que ejecutar 3 milagros. Y Yeshua ejecutó los 3 milagros que todos ellos decían. ¿Cuáles eran los 3 milagros? Que él sanaría a un leproso. En Mateo 8:2-4, en Marcos 1:40, en Lucas 5:12, él sanó al leproso. ¿Qué otro milagro de prueba? Que él podía expulsar un demonio de una persona ciega y muda. Y los rabinos necesitaban el nombre del Espíritu para expulsarlo. De lo cual era casi imposible averiguar si no tenía la revelación del Señor cuando él expulsó a Belcebú. ¿Se acordáis, no? A los demonios. Y el tercer milagro de prueba era que él sanaría a un hombre nacido ciego. Esos eran los 3 milagros que los rabinos ponían para decir que el Mesías era el verdadero Mesías. Eran 3 milagros de prueba y Yeshua cumplió los 3 milagros. Pero ellos quitaron la última traducción, quitaron la recuperación de la vista a los ciegos. Usted lea en Isaías 61. No está la recuperación de la vista a los ciegos. Solamente lo pone en Lucas. No está. En la Septuaginta lo quitaron para que los judíos no creyeran en Yeshua. Tremendo lo que hacen las traducciones. Porque no reunían los requisitos que la ley exigía. Exactamente. Bueno, sí cumplían los requisitos, pero ellos quitaron ese requisito de la vista a los ciegos porque me falta para que no cumplieran los requisitos. Quitaron eso justamente para que no cumplieran los requisitos. Por eso es que Yeshua sigue escondido hoy en día. Sigue escondido y hay que descubrirlo. Hay que buscar las chispas. Dice, la profecía pronunciada por Isaías fue escuchada y presenciada por los oyentes de Yeshua ese mismo día. Sabían que se trataba de una profecía mesiánica. Y Yeshua proclamó de esa sola declaración que él, leyendo de pie y sentado ante ellos, el hijo del carpintero, José, es el ungido, el Mesías tan esperado. ¿Cómo es que el Mesías estaba delante de ellos? El Mesías está delante de ellos y no lo reconocen. No lo pueden ver. Pero si leemos Romanos 11, ¿saben por qué? No lo pueden ver. Porque a los suyos vino y fue rechazado. Y gracias a ese rechazo hemos entrado nosotros. Nosotros somos el hijo pródigo que hemos vuelto a la casa. Por eso hay más avivamientos. Nos gusta ahí meterle flow, un poquito de flow.
esa energía, ¿no? Y vamos a la casa y hacemos fiesta y el hijo mayor se cree, acaba de venir aquí ahora a malgastar todo lo que tiene. Celoso, el celo sin gracia es legalismo. Por eso muchos de nosotros somos hermanos mayores, no nos comportemos como lo hace Judá. Cuando vengan personas, no juzguemos, al contrario, recibámosla con amor. Entonces dice aquí, durante 2000 años, generaciones han ido y venido esperando y anticipando la salvación. Ahora ante ellas Yeshua se presenta revelando que Él es el Mesías prometido. El año del favor del Señor es el año del jubileo. Yeshua les anunciaba a todos que Él era el Mesías que había de venir. Esto era lo que la nación de Israel había anhelado durante mucho tiempo: proclamar libertad a los cautivos y dar libertad a los oprimidos por Roma. Lo que decía anoche Carlos, que en aquel tiempo que vino Yeshua, Roma dominaba todo Jerusalén, todo Judea, y ellos vivían bajo el dominio de Roma. Después de proclamar el año agradable del Señor, Yeshua dejó de leer y dijo: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Ahora, ¿por qué supone usted que Yeshua se detuvo donde lo hizo? La primera venida de Yeshua fue como el siervo sufriente, lo que dice Isaías 53. Yeshua no vino a la tierra desde el cielo para sufrir y morir en la cruz. Él vino para obedecer radicalmente la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Él sufriera, muriera y ofreciera su cuerpo en sacrificio vivo en Pascua y Yom Kippur por ti y por mí. La muerte de Yeshua proporcionó un medio de reconciliación con Dios. La parte de la frase que omitió, y el día de la venganza de nuestro Dios, Él no lo dice eso en Lucas. No dice la profecía completa. Él no dijo, y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él la va a cumplir. Pero Él no la cumplirá hasta su segunda venida. Cuando Él venga como un rey poderoso y va a gobernar con varas de hierro desde Jerusalén. Desde Jerusalén Él va a gobernar. ¿Y qué dice Zacarías 14:16? Que de año en año subiremos a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta del milenio. Es en el milenio, el gobierno de los 1000 años, el rey, el Mesías, Yeshua, va a gobernar la tierra. Y necesitamos un rey sobre la tierra. Mire cómo está el mundo. No hay un rey, no hay un gobernante. Usted mira por todos lados y el patio da pena. Da pena cómo está. No hay un referente mundial en el cual el mundo pueda decir: wow, aquí está la salvación. No existe. ¿No escuchó usted las declaraciones del Papa? Que los católicos son el pueblo escogido. Eso no dice la Biblia. Por lo tanto, eso es otra de las señales de los últimos tiempos. Ahora, la respuesta a estas preguntas la pregunta es: ¿quién tiene derecho a decidir quién puede vivir en la tierra? ¿Quién tiene derecho a elegir el estilo de vida mientras vivas en la tierra? ¿Quién tiene derecho a determinar en su campo lo que puede ser arado o no en un año determinado? ¿Quién puede decidir todo eso? ¿Quién puede decir en el año 50 tenéis que proclamar libertad, no habrá más esclavos, no habrá más deudas? El único que tiene derecho a determinar el uso de la tierra, ¿quién es? Es Hashem. Ahora, existe una conexión entre el año del jubileo y el profeta Isaías.
en cuanto a la propiedad de la tierra. Ahora, el libro de Levíticos 25:23 declara: la tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Por qué? Porque la tierra es mía, pues sois peregrinos y residentes conmigo. Esta es la prueba de que la tierra de Israel no es del pueblo, no es propiedad del pueblo, es propiedad de Hashem. De él, mía es la tierra. Él se la dio en un arrendamiento perpetuo a Israel para que ellos cuiden la tierra. Entonces solamente le dio el derecho de determinar el uso de la tierra como cuidadores de la tierra. Y hay una fuerte conexión entre la palabra Emmanuel. En el capítulo 7 predice la venida de Emmanuel. Perdón, unos segundos. Tenemos a la gente conectada aquí también por Zoom, entonces tengo que tener mucho cuidado. Isaías 7 y 12, en los capítulos 7, el capítulo 7 de Isaías predice la venida de Emmanuel. Capítulo 9 predice el nacimiento de Emmanuel. El capítulo 10 predice los juicios de Emmanuel. El capítulo 11 predice el reino de Emmanuel. Y el capítulo 12 alaba a Emmanuel. El capítulo 8 está en medio de esta revelación de Emmanuel. Isaías 8:8 dice: y pasará el rey de Asiria hasta Judá, e inundará y pasará y llegará hasta la garganta, y con la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Este versículo declara la tierra de Israel como la tierra de Emmanuel. A Dios le preocupaba la forma en que los hijos de Israel trataban la tierra, ya que no era suya, sino de ¿quién? De Emmanuel. Al comparar este versículo con Mateo capítulo 1, se afirma que Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Y quién era Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Quién se vino y se hizo carne en medio de nosotros? Yeshua, el Mesías. Por lo tanto, Emmanuel es Yeshua. La tierra es de Emmanuel, la tierra es de Yeshua. Por eso Él vendrá a gobernar desde Jerusalén, porque Dios le entregó su tierra. Cuando Él vino por primera vez, Él lloró. Escúcheme, Yeshua lloró pocas veces, que es lo que registra la Escritura. Pero cuando él vio a Jerusalén, Él lloró por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo te quise juntar así como la gallina junta a sus polluelos? Pero ay de ti, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas. No me veréis más hasta que digáis: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo de Israel es clave en este proceso. Yeshua no vendrá, Jesucristo, a quien estamos esperando tanto tiempo, no vendrá sino hay un despertar en Israel. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. No me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que necesitamos nosotros, los que estamos fuera de Israel, unirnos. Mire, cuando estaba en Bolivia, hablé a un judío casado con mi prima, y él decía: qué hermoso es un judío que no está en la iglesia cristiana ni evangélica ni nada, solamente va a la sinagoga. Y le dice: qué hermoso que tú sepas hacer nuestras oraciones en hebreo. Qué hermoso, me da celo. No te vayas, no te vayas, quédate aquí, no sé cuándo. Que me enseñó muy bien porque he podido practicar mi fe. Primera vez que estaba haciendo Shabbat con su mujer. Primera vez que estaba haciendo Shabbat con su esposa. Y a partir de ese día no dejaron de celebrar Shabbat hasta el día de hoy. Están celebrando Shabbat. Entonces hemos impactado a un judío.
Y qué hermoso es poder aprender sobre esto. Entonces la tierra es de Emmanuel y Emmanuel es Yeshua. Mateo 1:23 dice: aquí una virgen concebirá y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, si Isaías 8:8 está diciendo que la tierra se llama Emmanuel, la tierra es de Emmanuel, en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:23, el Padre está usando las mismas palabras. Él será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces ahí el Eterno le está dando realmente la tierra, se la está entregando ¿a quién? A Yeshua. La tierra es de Yeshua. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿y por qué Emmanuel? Si su nombre es Jesucristo. Y a veces la gente o los ateos te pueden preguntar, oye, ¿y por qué dice Emmanuel? Si su nombre, ¿por qué le pusieron Emmanuel y le llaman ustedes Jesucristo? ¿No? ¿Por qué Emmanuel? ¿Y ahora por qué Yeshua? Porque todo es un simbolismo de lo que ocurrió antes. La tierra, Señor, es de Él y Él se la ha entregado en propiedad a Yeshua. De Yeshua es la tierra. Cuando el pueblo de Israel no cumplió con los Shemitah, escúchenme, cuando el pueblo de Israel 70 Shemitah, no sé cuánto es eso, 70 por 7, 490 años, no celebraron Shemitah. El pueblo se olvidó y dice: Señor, ya no aguanto más. No aguanto más. Y el Señor los expulsó de la tierra. Y durante 70 años nadie trabajó la tierra. Los 70 Shemitah, el Señor los expulsó 70 años de Israel y fueron cautivos a Babilonia 70 años por causa de los 70 Shemitah que ellos no respetaron. Porque la tierra es muy importante. Nosotros no vamos a la tierra de Israel desde el año 2020. Sandra fue justo a las puertas del COVID, en febrero de 2020. Ella bajaba de Jerusalén. A Jerusalén usted siempre sube. Aunque esté más alto, usted siempre sube. Siempre, ahí ya. Siempre sube. Porque la tierra le da el rey. Entonces usted siempre dice: yo voy a subir a Jerusalén. Es allí ya. Siempre sube, nunca baja. De allí baja. Pero de aquí se sube. Esté donde esté, usted siempre sube a Jerusalén. Y desde el año 2020 no subimos a Jerusalén. Y antes de irnos a Bolivia, Loren Frank nos dijo: os falta algo. Volver a subir a la tierra. Os falta la fuerza de la tierra. Porque la tierra de Israel tiene una fuerza espiritual impresionante. Un aumento en tu fe, un aumento en la revelación espiritual, un aumento en la activación profética de tu ministerio, de tu llamado, como en ningún lugar del mundo. La tierra es especial. Por eso es que a los sefarditas es el nombre para España, el Señor nos entregó un pedazo de tierra. Tenemos un trozo de tierra que nos está esperando. Y es el Negev, porque hace mucha calor ahí. Yo no sé cómo va a ser el Señor. Voy a poner placas solares ahí para que tierra se vaya a crecer todo el día, con tanto sol que hace. Pero esa es la tierra que el Señor nos ha entregado, Abdías 1:20. Y los cautivos que estén en Sefarat desde España, poseerán o heredarán la tierra del Negev. Tenemos una tierra esperándonos. Entonces la tierra es de Yeshua. Por eso Él vino a ella, nunca la abandonó, lloró por ella y va a regresar para gobernarla. Entonces ahí veremos realmente los principios enseñados por Joel. Yeshua el Mesías, la paz y la libertad se proclamarían en toda la tierra.
Amén. Ve, amén. Aleluya. Bueno, queremos, vamos a terminar aquí, solamente después de este versículo. Dice Levítico 25:20. Y si dijeran, ¿qué comeremos el séptimo año? Y aquí no sembramos ni recogemos nuestros frutos. Entonces les enviaremos mi bendición. Entonces, dice el Señor, les enviaré mi bendición. ¿Cuándo? El sexto año. Y dará fruto durante 3 años. ¡Wow! Claro, tenemos las dudas, Señor, si no trabajo el séptimo año, entonces ¿qué voy a comer? Y el Señor le da la solución. Le dice, entonces les enviaré mi bendición el sexto año y dará fruto durante 3 años. Sembrarán el 8º año y comerán del fruto añejo hasta el 9º año, hasta que llegue su fruto, comerán del añejo. Comerán lo que habéis cosechado el sexto año. Claro, porque si el séptimo año no trabaja, es un año sin trabajar. El segundo año tienen que sembrar y recién en el tercer año van a comer. ¿Sí o no? ¿Es así, Miguel? Sí. Exactamente. Entonces, eran 3 años que la tierra no iba a dar frutos. Es que se junta el Shemitah del séptimo año, que es reposo, con el jubileo. Con el jubileo. Que es reposo de los 50 años. Y claro, recién el 8º año podían sembrar. Exactamente. Recién al 8º año podían sembrar, que tardaban hasta el 9º, 10º año. Eran 3 años sin comer hasta que la tierra daba su fruto. Por eso el Señor dice, yo les enviaré mi bendición al sexto año y dará fruto durante 3 años. Sembrarán el 8º año y comerán del fruto añejo hasta el 9º, hasta que llegue su fruto del añejo. Entonces Israel le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Hay tanto que enseñar aquí que no sé por dónde empezar. Pero bueno, ya vamos a dejarlo aquí. Porque quiero orar. Quiero que esta palabra la podamos materializar, no solamente conceptualizar. Y que el Señor nos está hablando acerca del año del jubileo. Nos está hablando acerca del Shabbat, del poder de la tierra y sobre todo el poder del perdón. De nada sirve si no perdonamos, de nada sirve si no amamos a nuestro prójimo como Él nos ama realmente. Así que vamos a orar por eso y también luego vamos a invitar, tenemos unos invitados especiales que hoy día nos van a estar deleitando, vamos a cantar el instrumento de guerra. Amén, muy bien, muy bien. Vamos a cantar con la guitarra y también voy a invitar que ellos puedan dar unas palabras. El Señor nos ha llamado a un ministerio y ellos van a estar ayudándonos también aquí en el ministerio con asistencia social. Vamos a estar trabajando todo lo que es la asistencia social en la Llagosta. Ayer mismo ya firmamos el convenio, justamente ayer, después de tanta lucha con el tema del certificado digital que no podíamos activarlo o reactivarlo. Y ayer ya fui a Hacienda, se pudo reactivar todo y ya hemos firmado el convenio con el ayuntamiento. Tenemos un convenio de asistencia social y el hermano Carlos y la hermana Miriam nos van a estar apoyando, vamos a hacer un plan de acción para predicar a Yeshua en la calle. Amén. Que este pueblo conozca que aquí se sirve a Yeshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Así que póngase de pie. El año del jubileo nos recuerda la entrega del pacto.
tu voz me llama a confiar. Yeshua, eres mi roca fiel, mi alma canta.